Hola, buenos días a todos y todas. En el presente vídeo hablaremos del auge y del declive del Imperio Español. Por ello, lo primero que debemos preguntarnos es ¿cómo se formó este Imperio Español? Tuvo sus orígenes con Carlos I, hijo de Juana la Loca y de Felipe de Habsburgo, Felipe el Hermoso. Este heredará un extenso territorio por Europa y América, además de ser nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su gobierno no estuvo exento de problemas, intervino constantemente en los problemas de Europa. Francia, Inglaterra, los estados alemanes se sintieron amenazados por el poder acumulado por este monarca, por Carlos I. Además, también tuvo que enfrentarse a problemas internos en sus propios reinos, como lo veremos en el esquema. Carlos I llegó a la península en 1517, fue educado en Flandes y no conocía nada de castellano. Llegó a Castilla rodeado de sus consejeros flamencos y borgoñones, a los que dio tareas de gobierno. Además, los asuntos imperiales le obligaban a pasar largas temporadas lejos de los reinos peninsulares. Esto hizo crecer la desconfianza de la nobleza castellana, que lo veían como un rey extranjero. El descontento aumentó cuando se exigieron nuevos impuestos para financiar las guerras en Europa. Esta situación acabó provocando graves revueltas, como la Guerra de las Comunidades en Castilla y las Hermanías en el Reino de Valencia y la isla de Mallorca. Una vez retirado del gobierno, le sucede su hijo Felipe II, que heredó todos los territorios salvo los austríacos y el título de emperador, que fueron a parar a su tío Fernando. Además, en 1580, Felipe II incorpora a sus dominios el Reino de Portugal. Durante 60 años, el país vecino y sus colonias estuvieron bajo el control de la monarquía hispánica y la corte incluso residió varios años en la ciudad de Lisboa. Tuvo una política continuista en lo que a religión se refiere. Se erigió en defensor de la contrarreforma en Europa y emprendió numerosas guerras para enfrentarse a protestantes y turcos, como hizo su padre Carlos I. Para administrar su reino, su imperio, Felipe II centralizó el gobierno e hizo de Madrid su capital, afianzando el autoritarismo regio. El monarca respetaba las leyes e instituciones de todos sus reinos, pero se apoyó en las instituciones de gobierno directamente controladas por el monarca. Convocaba a las cortes para aprobar nuevos impuestos, pero gobernaba directamente con la ayuda de los cancilleres o secretarios y de los consejos de Estado, entre los cuales el de Castilla fue tomando mayor importancia. El monarca contaba con una representación directa de su poder en cada territorio, que era ejercido por un virrey y por las audiencias o cancillerías. En las ciudades castellanas, el corregidor actuaba como representante real. Además, para mantener la supremacía en Europa, se formó un ejército profesional basado en una nueva unidad de combate, el tercio. Veremos también que Felipe II tuvo problemas internos en su reinado. Destacamos en primer lugar la sublevación de las Alpujarras. Felipe II quería mantener a sus reinos en la ortodoxia católica, por ello persiguió a judíos y moriscos conversos. Puso en práctica una política de limpieza de sangre, usando para ello a la Inquisición. En 1567, el rey prohibió a los habitantes del antiguo Reino de Granada el uso de su lengua, vestidos y costumbres. Como consecuencia, hubo una sublevación de los moriscos en 1568, en las Alpujarras. El ejército puso fin a la revuelta y los moriscos fueron expulsados de Granada en 1571. El segundo problema fue el conflicto con Antonio Pérez. El descontento de los nobles aragoneses ante el autoritarismo regio estalló con el caso de Antonio Pérez, secretario de Felipe II. Acusado de conspiración, fue detenido en Madrid y pudo huir a Aragón, donde exigió la protección de sus fueros. Felipe II hizo caso omiso de las leyes aragonesas y entró con su ejército en Zaragoza, lo que finalmente ocasionó problemas con este reino. La defensa de los territorios del imperio y del mantenimiento del catolicismo también marcaron la política exterior de los Austrias. A continuación veremos los principales problemas que se produjeron en Europa, tanto en el reinado de Carlos I como de Felipe II. En primer lugar, Francia. Este reino rivalizaba con los Habsburgo por el control de la península italiana. Francisco I fue uno de los grandes opositores de Carlos I. Los Austrias derrotaron a los franceses en la batalla de Pavía en 1525 y San Quintín en 1557. En consecuencia, el milanesado quedó incorporado al reino hispánico. En segundo lugar, fueron los estados alemanes, donde los príncipes apoyaron el luteranismo. A pesar de los intentos de negociación, estalló la guerra, y tras las victorias iniciales, Carlos I firmó la Paz de Augsburgo en 1555, que aceptaba la expansión del protestantismo. En tercer lugar serán los Países Bajos, donde se había extendido el calvinismo y sus habitantes rechazaban pagar impuestos a la corona castellana. Tras duros combates entre los holandeses y los tercios hispánicos, una parte del territorio
finalmente se independizó y se creó las Provincias Unidas en 1579. En cuarto lugar se encuentra Turquía. Tras la toma de Constantinopla en 1453, el Imperio turco continuó su expansión territorial por la cuenca del río Danubio, así como por el Mediterráneo y el norte de África. Carlos I ocupó Túnez en 1535 para detener el avance turco, pero no fue suficiente. Años después, Felipe II se alió con Venecia y el papado, creando la Santa Liga, y frenó a los turcos en la batalla de Lepanto de 1571. Y por último, Gran Bretaña, donde su rey había instaurado el anglicanismo y ayudaba a los protestantes del continente. Además, hostigaba al comercio español con América, apoyando la piratería marítima. Felipe II organizó la llamada Armada Invencible en 1588 para limitar el poderío británico, pero el hundimiento de la flota debido a un gran temporal en el Canal de la Mancha hizo fracasar la empresa. Con Carlos I y Felipe II se fue formando el Imperio Americano durante el siglo XVI. La conquista fue llevada a cabo por diversas expediciones formadas por militares y exploradores, que a menudo utilizaron en su favor los conflictos entre los distintos pueblos indígenas o las rivalidades internas. Veremos primero la conquista de México. Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca entre 1518 y 1524. Los aztecas resistieron en su capital, Tenochtitlán, pero Cortés logró tomar como rehén a su emperador, Moctezuma, y lo derrotó finalmente en la batalla de Otumba de 1521. La conquista de México abrió el camino a nuevas expediciones. Hacia el sur se llegó a la península de Yucatán, antiguo territorio de Maya. Por el norte, Álvar Núñez Cabeza de Vaca exploró Florida, adentrándose en los territorios de los indios apalaches, Texas y California. Seguimos con el avance hacia el sur y la ruta asiática, donde Francisco Pizarro y Diego de Almagro acometieron la conquista del extenso imperio inca. La conquista fue muy violenta, en especial durante la batalla de Cajamarca, 1523. Otros exploradores fueron Núñez de Balboa, que llega hasta el Océano Pacífico en 1513 desde Panamá, Pedro Valdivia, que inició la conquista de Chile, Orellana, que recorrió el Amazonas en 1541. También se descubrieron las minas del Potosí en 1545. Juan de Garay refundó Buenos Aires en 1580 después de su destrucción por los indígenas. El objetivo inicial era la llegada a Asia, pero se tardaron algunos años en abrir una ruta que llegase hasta el sudeste asiático. Lo consiguieron Miguel López de Legazpi y Andrés Urdaneta. En 1571, Legazpi fundó la ciudad de Manila, y el archipiélago fue bautizado como las Islas Filipinas, en honor al rey Felipe II. Los nuevos territorios se incorporaron al Reino de Castilla. La lengua, la cultura, la religión, en este caso católica, y las leyes castellanas entraron en América y también Filipinas, donde se fomentó su evangelización y colonización. Para gestionar América se creó el Consejo de Indias, que asesoraba y dictaba leyes. Se fundaron dos virreinatos, Nueva España y el Virreinato de Perú, cada uno con un virrey al frente. Este tenía varias provincias regidas por gobernadores. Para el gobierno de las ciudades se crearon los cabildos y los tribunales de justicia, que se denominaron audiencias. También se estableció una sede del Tribunal de la Inquisición. Una vez terminada la fase de conquista, se pasó a la de colonización. Los intereses de la corona y de los colonizadores eran diferentes. Los conquistadores y los hidalgos, la baja nobleza, llegados de Castilla, aspiraban a obtener tierras y riquezas de forma rápida. La corona quería lograr la evangelización de los indígenas y recaudar mediante un impuesto, el quinto real, el 20% de la riqueza generada por el comercio y por los metales preciosos sacados de las minas, oro y plata. El sistema creado para beneficiar a ambas partes fue la encomienda, que eran explotaciones agrícolas y ganaderas, así como la mita, para las minas de metales preciosos. El trabajo indígena, vamos a ver que se explotó a los indígenas en estas minas, en la mita y en las haciendas, en las encomiendas. Sus jornadas de trabajo les causaban con frecuencia enfermedades e incluso la muerte. Esto explica que la corona promulgara las leyes de Indias en 1542. En ellas se prohibía la esclavización de los indígenas y se les daba la condición de súbditos de la corona. Veamos ahora la sociedad colonial. El contacto entre colonizadores e indígenas acabó conformando un modelo de sociedad basado en la desigualdad. En la cúspide vamos a encontrarnos los peninsulares, que fueron la élite colonial, administraban las propiedades y trabajaban para la corona. Sus descendientes, los criollos, veremos que tuvieron menos poder que los propios peninsulares, lo que posteriormente dará pie a las independencias.
Seguimos con los indios, que en este caso son de diferentes etnias, que constituían la mayoría de la población. De la unión de los indígenas con los peninsulares, vamos a ver que surgen los primeros mestizos. Y también, ante la escasez de mano de obra, vamos a ver que se van a dar en algunas zonas la introducción de esclavos negros procedentes de África. Pasamos al siguiente punto, el aumento demográfico. Durante el siglo XVI, la población de los reinos hispánicos pasó de 5 a 8 millones de habitantes. Las ciudades más grandes de Castilla fueron Sevilla, Valladolid y Toledo. En Aragón destacaron Barcelona y Valencia. La emigración a América fue cada vez más importante. La mayoría de los emigrados eran hidalgos que iban a probar fortuna, lo cual se denominaba hacer las Américas. Otro hecho importante va a ser el aumento de la demanda. El crecimiento de la población conllevó un aumento de la demanda de productos. Los campesinos no pudieron conseguir nuevas tierras para cultivar. La nobleza y el clero se resistían a dedicar sus propiedades a otra actividad que no fuera la ganadería. Además, la mayor parte de la lana se exportaba al norte de Europa, perjudicando a las industrias locales. En consecuencia, la mayor demanda no contribuyó a poner más tierras en cultivo o a la creación de nuevas manufacturas. Esto se compensó importando productos del extranjero, que se pagaban con los metales traídos de América. Por lo tanto, el siguiente punto es importante, el impacto del comercio americano. La demanda de los productos americanos reactivó el comercio oceánico y estimuló las manufacturas europeas. La corona otorgó a Sevilla el monopolio de los intercambios con las Indias, a través de la casa de contratación con sede en Sevilla. Decenas de mercaderes se reunían en esta ciudad para embarcar hacia América productos europeos. La corona, con la recaudación del quinto real, era una de las grandes beneficiarias de estos intercambios. Todo ello provocó el alza de los precios y empobreció a la población. La llegada de oro y plata americana aumentó el dinero en circulación y la moneda, por tanto, perdió valor en relación a las mercancías, las cuales incrementaron su precio, repercutiendo en las clases populares. Veremos que el imperio más poderoso de su época tenía a los habitantes más pobres de la época también. Hasta este momento hemos hablado de los Austrias mayores, Carlos I y Felipe II. Pasamos a partir de ahora, a los Austrias menores. Los monarcas del siglo XVII no gozaron del carisma de sus predecesores, que participaban directamente en los asuntos de gobierno. Felipe III, Felipe IV y Carlos II van a desatender el gobierno, se van a preocupar más de sus rentas, de su prestigio, de la casa y de las relaciones palaciegas, delegando sus funciones en los válidos. Muchos de ellos utilizaron el poder de su propio beneficio y aumentaron la corrupción y la ineficacia de la administración hispánica. Además, se hizo habitual que los cargos de la administración del Estado fuesen comprados y fuesen vendidos por beneficio personal. Además de todo ello, vamos a ver que se va a dar una gran quiebra financiera. La mayor parte de los metales preciosos que llegaban apenas se detenían en la península. ¿Su destino cuál era? Financiar los ejércitos europeos y pagar los productos caros que se importaban hacia la península. Cuando empezaron a agotarse y disminuir la cantidad de plata y oro que llegaba de América, la monarquía tuvo que pedir préstamos. Estos serán dados con un elevado interés y, por tanto, para pagarlos se tuvo que aumentar los impuestos. No se pudo conseguir el dinero suficiente para cubrir los gastos y en muchas ocasiones la Hacienda Real tuvo que declararse en bancarrota. Todo ello se une a que está inmersa en una sociedad poco productiva. Las principales fuentes de riqueza, recordemos que eran la tierra y las rentas que generaban estas. Sus propietarios eran los privilegiados, nobleza, clero o alta burguesía, que aspiraban a vivir de las rentas, esa actitud rentista que hablamos en clase. Esa mentalidad va a comportar que los beneficios de la tierra y las riquezas americanas no se usaran en actividades productivas, sino en la compra de más tierras o de productos de lujo, lo que sumió en la pobreza a la población. Vamos a ver que el pueblo trabajaría solo para sobrevivir. Dentro de este contexto se va a dar también lo que se denominó como la Guerra de los 30 años. Felipe III dispuso una política pacifista, llegó a acuerdos con Inglaterra y firmó la tregua de los 12 años en 1609 con los Países Bajos. Esta paz fue corta. El reinado de Felipe IV sí va a coincidir, por tanto, con esta Guerra de los 30 años que hemos hablado, desde 1618 a 1648.
Fue un conflicto religioso y hegemónico en Europa. Vamos a ver que enfrenta a los príncipes alemanes con el emperador austríaco, pero uno de los validos del rey, el conde duque de Olivares, fue partidario de entrar en la guerra del lado de los Austrias para mantener ese poder austríaco. Recordemos que era la familia Habsburgo, la familia Austria, además de otro objetivo, que era frenar el protestantismo. Esta guerra acabó con la derrota de las tropas de la familia Habsburgo, por tanto también con la derrota de España. Se firmó la Paz de Westfalia en 1648, que reconocía la pérdida de las Provincias Unidas, recordemos que eran territorios españoles, y se evidenciaba por tanto el declive del Imperio Hispánico. A todas estas vamos a ver que se van a dar dentro de la propia península las revueltas conocidas como revueltas de 1640. La presión fiscal de los reinos y la propuesta de la unión de armas que había hecho el conde duque de Olivares van a dar lugar que en Portugal y Cataluña se levanten rebeliones contra el propio rey. La de Portugal acaba con la propia independencia del reino en 1668. En el caso catalán, los nuevos impuestos y el alojamiento del ejército provocaron una sublevación de los campesinos, lo que se conoce como corpus de sangre. Las clases dirigentes se unieron a la rebelión y pusieron Cataluña bajo la soberanía del rey de Francia. La guerra se alargó durante 12 años y finalizó en 1652, cuando el ejército de Felipe IV conquistó la ciudad de Barcelona. Todo este contexto nos va a llevar finalmente al reconocimiento del poderío francés y la pérdida del poderío español. Después de la firma de la Paz de Westfalia, los enfrentamientos con Francia continuaron. Se firmó también la Paz de los Pirineos en 1659, por la cual el Imperio Hispánico pierde los territorios de los Países Bajos, Artois, el Rin, el Rosellón y la Cerdaña en el norte de los Pirineos, que pasarían al país galo. En tiempos de Carlos II se reinició la guerra contra Francia por la rivalidad en los Países Bajos. Los fracasos militares llevaron a la firma del Tratado de Nimega en 1678, por el que Francia se anexionaba al Franco Condado y otras plazas españolas que le permitían cerrar su frontera norte. Estos tratados marcaron el inicio de la hegemonía francesa en Europa y el consiguiente eclipse de la monarquía hispánica. A esto hay que unirle también una pérdida de la población. El siglo XVII vamos a ver que se va a producir una importante crisis demográfica, afectando especialmente a Castilla. ¿Cuáles fueron sus causas? Las malas cosechas, las continuas guerras, así como la emigración hacia América. A todo lo dicho le añadimos los problemas económicos. La caída demográfica estuvo acompañada por tanto de una crisis económica. En el campo se intentó compensar la despoblación con una mayor presión fiscal, pagando más impuestos, pidiendo rentas por tanto más altas a los campesinos, lo que provocó la emigración de estos a las ciudades o América. La industria y el comercio entraron también en crisis. Se producían materias primas, pero no se transformaban en manufacturas, que se importaban al extranjero. A ello también le añadimos que los impuestos gravaban los intercambios y la poca capacidad de compra de la población. Las colonias, vamos a ver entonces que van a empezar a abastecerse por sí mismas, reduciendo la demanda de los productos peninsulares. Se añade el descenso de las remesas de oro y plata que llegaban de las Indias. Por lo tanto, la corona va a tener que pedir grandes préstamos, como vimos anteriormente. Ante todo esto se recurrió a la devaluación de la moneda para que bajasen los precios y aumentaran las exportaciones, pero el retorno de los préstamos con intereses, los gastos de la corte y las partidas para pagar el ejército siguieron absorbiendo el presupuesto. Solo los territorios que pertenecían a la corona de Aragón se vieron marginados del comercio y la conquista americana, por ello no notaron tanto la crisis.